Entonces, 1024 o 2048 megas para la máquina virtual. Como ustedes quieran. Ya, crear un disco duro virtual les va a pedir. Crear un disco duro virtual. Se van a crear. El tipo de archivo que se hace es un archivo VDI, ¿cierto? Virtual Disk Image, porque es de VirtualBox para VirtualBox. En el caso que esta máquina virtual le quisieran ocupar con otro programa de virtualización, que existen varios más, de pago, como VMware, ¿cierto? VHD, que es Hyper-V de Microsoft, HDD, que es Parallel, que es de macOS, es para que la máquina sea compatible con otros software, es por eso. Como este lo vamos a hacer en VirtualBox y vamos a ocupar solo VirtualBox, VDI. ¿Se lo explicaron en eso cuando en Haití o no? ¿Sí? ¿En la máquina virtual? No. Solamente son VDI. Solamente VDI. VDI es para VirtualBox y son dedicados a VirtualBox. Las extensiones son para otros software, de los cuales pudiésemos tener. ¿Ya? Siguiente. El disco, ¿cierto? Puede ser reservado o dinámico. ¿Eso entendieron la diferencia, no? ¿Qué es lo que hace que sea reservado dinámicamente o fijo? En pocas palabras es lo siguiente, para resumirse. Nosotros, por ejemplo, a esta máquina virtual le vamos a dar un tamaño de disco duro, ¿cierto? Pensando que le vamos a instalar un disco SATA y le vamos a decir 20 GB, 25 GB de disco duro. No significa, si lo dejo reservado dinámicamente, que la máquina virtual va a ocupar 25 GB de mi disco real. ¿Ya? Ese disco va a ir creciendo con el tiempo, pero va a llegar a un límite de 25 GB. Si la máquina la hacemos, con suerte va a ocupar 3 o 4 GB. ¿Ya? Y el límite va a ser 25. Si yo lo dejo tamaño fijo, inmediatamente ocupa los 25 GB, los descuenta. Esta es la diferencia. Entonces tenemos dos opciones. Dejarlo reservado dinámicamente o tamaño fijo. Si usted quiere ahorrar espacio, reservado dinámicamente. Y entre más cosas le agrega a la máquina virtual, más crece. Pero tiene un límite que va a ser el tamaño que usted le dé. ¿Ya? Reservado dinámicamente. Más recomendado que tamaño fijo. Este servidor, ¿cierto? Lo vamos a trabajar, el de Oracle, con 20 GB. Un disco de 20 GB. Después nosotros vamos a hacer una redundancia de disco dentro y tener más de uno replicado, porque los servidores, sobre todo de base de datos, no basta que tengan un puro disco duro. Se trabajan con discos en RAID. 2, 4, 8, 16 discos, que tienen toda la misma información. En caso de falla, el otro está trabajando igual. ¿Cierto? Eso es lo que a nosotros nos preocupa, la información que está dentro del disco, más que el hardware en realidad. ¿Ya? Crear. Lo vamos a crear. Lo vamos a crear. Nos vamos a la configuración. Sobre la máquina, configuración. Y usted va a editar algunos parámetros. Lo primero que va a editar va a ir a almacenamiento y le va a aparecer lo siguiente. Le va a aparecer el disco que estamos creando recién, el disco VDI de 20 GB, que es tecnología SATA por defecto, y aparece la bandeja que está vacía. ¿Qué es lo que va a hacer ahí? Vamos a cargar, ¿qué cosa? La imagen ISO de Windows 2008. ¿Cierto? Es como técnicamente que usted toma el disco que va a un DVD y lo coloca en la bandeja. Entonces, lo pinchan, ¿cierto? Donde dice unidad óptica, buscan la ruta donde tengan guardado el Windows 2008 Server. En ese caso ya lo tenía precargado. Y lo cargan en el ISO. Windows Server 2008 que tenemos que instalarlo de algún lado, ¿cierto? De alguna fuente. Buscar la ruta donde guardan, en qué carpeta guardado en el ISO. Ya. Luego nos vamos a la pestaña Red. Nos vamos a la pestaña, ¿cierto?, de la tarjeta de red. De varios modos para trabajar. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar en un principio en un modo y después lo vamos a modificar.
Si la tarjeta de red con la que voy a trabajar y mis servidores quiero que trabajen en forma interna, ¿cierto? Que solamente las máquinas que van a estar virtualizadas se vean entre sí y mi PC no lo vea, yo lo trabajo en modo NAT. Modo NAT el servidor, el que vamos a virtualizar. Pero si yo quiero que esta máquina salga al mundo, o sea, que sea un equipo independiente y la máquina virtual pueda salir de internet y yo pueda hacer un ping desde un PC a mi máquina virtual y la vea como otro servidor, ¿cierto? Yo la cambio a modo adaptador puente. Cuando usted elige adaptador puente, lo que les va a aparecer en la pestaña nombre va a decir con qué tarjeta de red quiere que salga esa máquina virtual. Entonces, ¿qué tarjeta de red tiene que elegir? Por ejemplo, la que tiene conectado a internet. En mi notebook tengo varias tarjetas. Por lo tanto, tengo la tarjeta de internet que es la cableada o también podría salir por la Wi-Fi. Pero en este momento yo estoy conectado por la cableada. Entonces, de esa forma, si yo elijo la tarjeta de la cableada, mi máquina virtual va a ser una máquina independiente de mi equipo anfitrión y también va a tener su propia dirección MAC. Va a ser aparte. Totalmente aparte. ¿Sí? Una MAC propia y sale a la red por la tarjeta física, independiente. La otra forma, lo otro que podría hacer es dejarla, en vez de adaptador puente, en NAT, no red NAT, es NAT solamente, y lo que hacemos ahí es que sea una red interna. Igual navega, ojo, igual puede salir y navegar la máquina virtual, pero mi PC, mi máquina anfitrión, no puede acceder a la máquina virtual que está dentro. ¿Ya? O sea, quedan en forma separada. Nosotros como vamos a tener que pasar carpetas después hacia la máquina virtual que vamos a tener, lo vamos a dejar primero como adaptador puente, para preparar la máquina servidor. Cuando ya la tengamos con los archivos adentro, la vamos a transformar a NAT, ¿ya? Cuando empecemos a configurar. Entonces, en esta ocasión, esta máquina la vamos a dejar como adaptador puente red. Eligen con qué tarjeta están saliendo y donde dice modo promiscuo, lo cambian a permitir todo. Modo promiscuo se saca de la pestaña avanzada. Así sería una configuración que deberíamos hacer. Solamente toqué, cambiar adaptador puente, elegir la tarjeta de red y modo promiscuo permitir todo. Esto nos va a permitir nosotros que la máquina virtual con la máquina virtualizada o la anfitrión debemos ser homónicos. ¿Cuántas tarjetas de red le aparecen en los PC Lenovo? Le dice más de una, ¿cierto? Les dice la inalámbrica, porque tienen inalámbrica los Lenovo. Les dice la Ethernet o Gigabit Ethernet. ¿Le aparece o no? ¿Usted por cuál está saliendo? Por la Wi-Fi. Por la Wi-Fi, y la juego antes. ¿Por cuál le aparece? ¿Tiene otra tarjeta? ¿Por cuál lo elegí? La única. No tiene no. Ya. Avanzada, permitir todo. Aceptar. Listo. Ahora, esta máquina la van a iniciar, ¿cierto? Y vamos a empezar la instalación del primer servidor. Botón derecho e iniciar. La velocidad de instalación o lo que se demore también tiene que ver con la máquina que es anfitrión, ¿cierto? Un equipo rápido, un procesador i7 se demora poco tiempo en instalar la máquina virtual, es rápido. Vamos a ver unas consideraciones para instalar nuestra máquina que debemos tener en cuenta. En este taller, para levantar esta máquina virtual en la cual vamos a instalar Oracle, es una imagen que yo obtuve de DreamSpark, del convenio de DreamSpark. Ustedes tienen la cuenta de DreamSpark, ¿cierto? El convenio de DreamSpark es un convenio de los estudiantes con Microsoft. Ustedes tienen cuenta como alumno. Entonces, este ya está con licenciamiento, es un sistema operativo oficial, ¿cierto? Nada de crackers ni nada raro, como corresponde. ¿Ya? Windows 2008 Server,
le damos por defecto en inglés las versiones de los sistemas operativos, ¿cierto? Le damos siguiente. Le damos siguiente. Instalar ahora. Vamos a tener algunas cositas para ir explicando algunos detalles, porque vamos a volver a hacer esta máquina para tenerla de respaldo. Van a llegar a una parte donde le dice el licenciamiento, ¿cierto? El key de activación. ¿Ya? Le desmarca la opción que dice automático, desmárquenla. Le desmarcan la pestaña. ¿Ya? Le desmarca la pestaña. Le dan a siguiente. Y le va a preguntar si usted cuenta, ¿cierto?, con un key de activación o en el que quiere ahora agregarlo. Le dice que no. Le dice que no al sistema operativo. Le dice que no. Tú le dices no. Y le agrega que no. Ya. Les va a aparecer a continuación un listado de las versiones del sistema operativo. ¿Ya? Esta versión de Debian Spark permite definir con cuál quiero trabajar. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a usar nosotros, hay dos tipos de versiones del sistema operativo server en el cual vamos a montar Oracle más adelante. Hay una que dice, por ejemplo, Server Core, y otra que dice Full instalación, ¿cierto? Y las tres categorías con que aparece en Windows Server dice versión estándar, Enterprise, Data Center. Nosotros vamos a trabajar con la versión Enterprise. Ya, pero ahora, ¿cuál de las dos? ¿Full o Server? Vamos a trabajar con la versión Enterprise Full. ¿Cuál es la diferencia de la versión Enterprise Full con Enterprise Server Core? Es que la versión Full viene con interfaz gráfica y la versión Core viene solamente consola, como vienen los sistemas operativos Linux. Microsoft hoy día está planteando ese enfoque para los administradores de sistemas, en los cuales desligarse un poco de la interfaz gráfica para tener más administración por terminal. En este caso, la terminal de Microsoft se llama PowerShell. Y al revés, Linux se está acercando al mundo Windows. Linux se está poniendo más interfaz gráfica a los servidores, como Genome, como KDE, para llevar al mercado de los administradores Microsoft. Se están cruzando los tipos de tecnología. Microsoft quiere llegar al mundo de los usuarios Linux y Linux quiere llegar al mundo de los usuarios Microsoft. Vamos a entonces Enterprise Full instalación. ¿Ya? Con la famosa interfaz gráfica o escritorio llamado Aero. ¿Ya? Con el Aero. Full instalación. Pinchan abajo el botón check. Y le damos siguiente. Full instalación, siguiente. ¿Ya? Lee todos los términos y condiciones. ¿Lo leyeron todos, cierto? ¿Sí? ¿Ya? Lean los licenciamientos de las CAL, qué es lo que dice, qué es lo que pasa cuando no pagan las CAL, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando no se paga el licenciamiento? Tenga cuidado con el terrorismo, dice por ahí. Dice que los sistemas operativos Microsoft no deben ser usados en el Medio Oriente. Hay una licencia de Oracle que van a mover después, que Oracle declara que hay países del planeta donde no se debe usar Oracle. Y son generalmente los países que tienen conflictos bélicos con Estados Unidos. El tema de las bombas, no sé, algo más. Para nosotros, entonces, le damos al siguiente. ¿Leyeron todos los términos y condiciones? Sí, listo, leyeron todos. Y nos vamos a siguiente. Y vamos a hacer la instalación en un disco duro. Por defecto, nosotros tenemos un disco nuevo, vamos a elegir Custom, la única opción que tenemos elegible. En esta parte no se apuren mucho, ¿ya? Si bien se parece a la instalación de Windows 7, pero hay que tener más detalle a considerar. Les va a aparecer que tenemos un disco, ¿cierto? Sin formato, sin sistema de archivo, y que tiene 20 GB. Usted lo que va a elegir es Drive Option. ¿Ya? No nos vamos directamente al siguiente. Vamos a Drive Option Advanced. Drive Option Advanced. ¿Ya? Y elige New. New. Pestaña New. Le va a aparecer el tamaño máximo que puede tener ese disco duro. Si bien nosotros definimos que fueran 20 GB, agregó algo más, ¿cierto? 20.000 MB.48 y fracción. Denle el máximo, no le va a dar más que eso. Pinchan hasta el máximo que le dé. No va a dar más que eso, el tamaño real. ¿Cuál es la importancia de lo que estamos haciendo?
En este caso, la implementación del servidor, que va a ser para Oracle, cuando ustedes, si se saltan esta parte, el sistema operativo divide en particiones el disco duro. Y va a dejar una partición de 100 MB de recuperación, va a dejar una partición primaria y una parte de disco duro para sistema operativo. O sea, finalmente me van a quedar como 18 GB para trabajar. En un sistema operativo servidor no existen las particiones. Se pueden hacer, pero no se trabajan. Si yo tuviese un disco de 200 GB, debo dejarlo de 200 GB en los servidores. El funcionamiento, la estructura del archivo del servidor lo ve de una forma distinta al equipo de escritorio. Generalmente ustedes en el equipo de escritorio, en el PC, ¿en cuántas particiones le hacen? Más de una, ¿no? Una para el sistema operativo y la otra para el respaldo, ¿cierto? Dicen, yo formateo, la partición C la formateo y después vuelvo a estar como antes. Y no borro la D o la F. En el servidor tiene un volumen y tiene un solo disco. Lo ve como una sola unidad. Por lo tanto, independientemente del tamaño que tengamos, hay que dejarlo como una unidad física, real. Cuando nosotros veamos el tamaño oficial del disco duro, vamos a ver un disco, unidad C, y que tiene 20 GB, y no un disco particionado en partes. Esa es la diferencia entre cómo se configura el disco del server con el escritorio, con el Windows 7 o Windows 8. ¿Ya? Si lo hubiéramos dado siguiente, lo hubiera particionado el disco en forma automática. ¿Ya? Ahí nos encontramos con esa sorpresa. Entonces, tamaño máximo, aplicar, y ahora le damos a siguiente. Copy file. La idea ahora es que preparen al tiro otra máquina de respaldo, hagan al tiro otro Windows Server con las mismas características, igual como en el paso que hicimos. 1 o 2 GB, 20 de RAM, 20 de disco duro, la tarjeta de red modo puente, exactamente lo mismo. Y le ponen, no sé, como Windows Server 2. Vais preparándolo simultáneamente. Vamos a trabajar sobre el servidor 1 y el 2 lo vamos a tener ahí en caso de. Y no vamos a estar perdiendo tanto tiempo en la configuración de instalación. Incluso yo lo voy a preparar ahora, voy a hacer el otro servidor inmediatamente. Estos equipos por características de hardware pueden estar haciendo 2 o 3 máquinas virtuales al mismo tiempo y no se pegan para nada. ¿Sí? Podemos levantar el tiro otra. ¿Ya? Vamos a hacer otra máquina virtual igual. Oracle 2 le voy a colocar. A ver, repasemos si se recuerdan. ¿Qué tipo de sistema operativo? 32 bits, ¿cierto? RAM. Puede ser entre 1024 y 2048, muy bien. Crear disco duro virtual. BDI. Reservado dinámicamente. ¿Cuánto le dimos a un disco duro? 20 GB. ¿Qué configuramos acá? Almacenamiento. Cargamos el ISO. Cargar el archivo ISO de Windows 2008. Y en red, ¿qué cambiamos? Autor puente. Avanzado, modo promiscuo, permitir todo. Y seleccionamos la tarjeta de red que tengamos disponible en el momento. ¿Cierto? Luego levantamos la máquina virtual. Levantamos la máquina virtual.
Ya, sí. Dejamos el idioma por defecto, ¿cierto? Le damos a instalar. Desmarcamos la opción de la licencia, ¿cierto? Le damos siguiente. Ahí elegimos no, ¿cierto? Sin licenciamiento. ¿Qué versión elegíamos? Enterprise, eso, full instalación. Aceptamos la licencia. Y damos a la partición de disco duro. ¿Ya? Elegíamos Drive Option. No lo íbamos directamente al siguiente, sino nos particionaban varias partes del disco duro. Elegíamos New. Y el tamaño máximo de disco. Y ahora comenzamos la instalación. Ahí dejamos con siguiente. Sigo muy pausando el video